Aleluya. Bendícelo. Gracias, Dios. Y en esta oportunidad vamos a compartir este mensaje. Hemos puesto por título Una atracción divina y gloriosa. Una atracción que proviene de parte de Dios. Cómo Dios nos atrae a Él. Y tenemos que mirar a quién Dios atrae, a quién Dios busca, a quién Dios desea acercar a Él. Es como cuando Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús viene a hablarnos a nosotros porque estamos en necesidad de Él. Muchas veces no podemos comprender cuánto necesitamos a Dios. Pero Dios, por su misericordia, se acerca y nos revela todo lo que nos hace falta. Entonces nos dice: ven, acércate. Y quiero pedirle el favor que me acompañe a leer en el libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Detengámonos un momento allí. Aquí Dios está hablando de una manera muy particular, como un padre amoroso habla a su hijo o de su hijo, de cómo le ha cuidado desde pequeño, de cómo le ha sostenido para ayudarle a dar aún los primeros pasos, de cómo lo vive llamándole, tratando de hacerle ser una persona de bien. Y sin embargo dice, mientras más le llamaba, más se alejaba. ¿Por qué se aleja una persona? Porque escucha otras voces. Porque atiende a otras voces que llaman también. Y Dios dice aquí, en versículo 1, que cuando él era muchacho le amó. Dios es que dio la vida. Dios sacó a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios quiere para este pueblo algo maravilloso. Pero dice, ellos se alejaron de mí. Hicieron cosas que no eran correctas, sacrificaron a los Baales, ofrecían incienso, sahumerios, hacían cosas que delante de Dios eran abominables. Y Dios dice, les llamaba, les ayudé a dar los primeros pasos, ni cuenta se dieron que yo les estaba ayudando. No sabían comer, yo les daba la comida, dan una imagen de un padre o una madre atendiendo a un bebé o a un niño muy pequeñito que no sabe nada, pero con el amor, el cuidado, la atención de ese padre, lo que quiere es que su hijo o hija, pues que a la voz, cuando escuche su voz, le atienda, que le respete, que aprenda lo que le quieren enseñar, porque es para su beneficio. Y aquí vemos nosotros cómo Dios nos dice que les atrae con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Cuando habla la palabra esto de cuerdas de amor y cuerdas humanas, está hablando es como de una manera suave, personas que están enseñando a sus niños a caminar. Hoy hay caminadores, pero en este tiempo no habían caminadores para enseñar a los niños a caminar, sino que ellos se amarraban con unas cuerdas, ponían como tela para no herir al bebé, al niño. Entonces los atraían para hacer que ellos empezaran a caminar. Y Dios está diciendo aquí del cuidado tan especial que ha tenido con su pueblo. Y nos recuerda a nosotros también que Él es nuestro Dios
y quiere que nosotros le veamos a Él como Padre, como aquel que nos ha dado la vida, como que nos enseña todas las cosas. Quiere enseñarnos a caminar y nos enseña el camino correcto. Él es que lo enseña por su Espíritu, pero que no suceda como estos que antes les hablaba y ellos le dejaban, escuchaban otras voces. Ahí hay una tremenda situación para todo creyente. Hay más voces que te llaman. Dios está hablando, pero hay otros que te están hablando. ¿A quién vas a escuchar? Dice el versículo 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Paremos allí. Parece una contradicción. Es el pueblo de Dios, pero Dios dice, no están actuando como si fueran mi pueblo. Ellos saben que Dios les ha sacado, que Dios ha mostrado su poder, su favor para beneficiarlos a ellos, pero ellos no están actuando como Dios espera que lo hagan. Dice aquí, ellos me llaman el Altísimo, están diciendo palabras de la boca, de labios para afuera, pero no lo quieren enaltecer. Y se repite en la palabra de Dios una y otra vez este tipo de queja de Dios hacia su pueblo, de que Dios espera que su pueblo sea obediente, que su pueblo conozca lo que Él quiere que conozca, lo que Él enseña, que lo ponga en práctica para entonces Dios glorificarse en medio de ese pueblo. Pero como dice aquí, este pueblo tiene su rebelión adherida a Él. Está pegado a la rebelión, no quiere a Dios. ¿Qué más dice el verso 8? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Santo, se inflama, dice, toda mi compasión. Aquí vemos a Dios hablando ahora de alguien que merece ser castigado, alguien que se ha burlado de Él, alguien que ha ido por caminos extraños, no escucha la voz de Dios y Dios dice, merece el castigo, merece la muerte, merece la destrucción, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si yo le he enseñado a caminar, si yo le di la vida, si yo lo he sacado, si yo lo he tratado como un padre o un hijo con una compasión grande, maravillosa, ¿cómo ahora por su rebeldía le voy a destruir? Y ahora tenemos a Dios luchando. Voy a entregar a Efraín ahora al enemigo como merece, pero mi corazón está lleno de compasión, dice. Versículo 9, él declara, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ese no entraré en la ciudad da a entender, no permitiré que un ejército entre a la ciudad a destruir a Efraín. Dice, no lo voy a hacer. Él ha dicho aquí, Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Dios es Dios. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es amoroso. Dios no quiere destruir al ser humano. Aún a los más rebeldes, Dios no los quiere destruir. Dios se mueve en compasión cuando ve que alguien le rechaza. Para Él sería muy fácil quitarle el aliento, quitarle la vida, pero no lo hace porque no le quiere destruir, no le quiere enviar a una eternidad perdido. Lógico, llega un tiempo donde ya no hay remedio, pero Dios hace todo lo que hay que hacer para que las personas reconozcan que le necesitan.
y Él detiene el castigo. Y luego declara el versículo 10, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. En otras palabras, Dios va a aplicar justicia, pero esta justicia no significará destruir a este pueblo rebelde. Pero Dios es justo y tiene que aplicar justicia. Pero Dios dice más bien aquí, ellos van a venir a mí. Este pueblo, de alguna manera, Dios hará que se den cuenta que Dios los ama en verdad y regresen a Dios. Regresen a los brazos de su Padre, de aquel que los cuidaba desde pequeño, que les ayudó a caminar, que les ponía la comida y se la daba porque no sabían ni siquiera comer, les cuidaba en cualquier situación para que no estuvieran en peligro. Dios dice aquí, ellos vendrán, ellos volverán a mí. En el capítulo 14, versículo 1 de Oseas, voy a leer el capítulo 14 también, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Paremos allí. Aquí hay un clamor. Si hay alguien aquí que dice que Dios es su Padre, que vive enalteciendo a Dios, oh sí, Padre, tú eres el Altísimo, pero en tu corazón algo no está bien. Dios dice, me estás diciendo de labios algo que no hay en tu corazón. Estás escuchando otras voces y estás olvidándote de la voz de Dios, el que te da la vida, el que te ha sacado de ese mundo de perdición. Dios te dice hoy, vuélvete a Él, porque por tu pecado has caído. Ven a Dios con palabras de súplica y pídele, Dios, perdona mis iniquidades. Dile a Dios, como dice aquí, quita toda iniquidad, acepta el bien y en verdad te vamos a dar ofrenda de labios que te agraden. Que cuando digamos algo a ti es porque lo sentimos así, pero hay un llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios. Otra vez, Dios es que está diciendo en su palabra que nos acerquemos a Él y Él es que extiende estas cuerdas de amor hacia nosotros. En lugar de poner una pared y decir no los quiero, Dios dice quiero perdonarte, quiero restaurarte, pero acércate, reconoce lo que has hecho y pídele a Él que te perdone. Versículo 3 dice, no nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Permita a Dios que todo creyente o toda persona que aún no cree en Cristo, no sabe que allí está la solución a su vida, pueda darse cuenta de esto. No hay otra opción. No hay caballos, no hay armas que te puedan librar de la muerte en una guerra como este tipo de guerra se libra. No hay otra nación que pueda refugiarte a ti para mantenerte a salvo. No existe. Cuando nosotros nos damos cuenta que solo en Dios hay seguridad, todo lo que no es Dios, todos los ídolos son quitados. Todo aquello que se le da de alguna manera mérito, como que tiene poder para librar, tú lo quitas. Dice, eso no hizo el cielo, eso no hizo la tierra, esto no controla el universo, esto que está aquí, entonces lo quita del medio. Eso no es Dios, eso es un ídolo. Tenemos que aprender a distinguir a quién es que estamos adorando, quién es el verdadero Dios. La Biblia dice, aquellos que no hicieron el cielo y la tierra desaparezcan de mi presencia. ¿Por qué? Porque un ídolo no es nada, es hecho por manos humanas.
La Biblia dice que quien adora y presenta sacrificio a ídolos se lo está presentando a los demonios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces Dios dice, llegará el momento en que Efraín dirá, no nos va a salvar el asirio, no vamos a correr en sus caballos, no nos vamos a meter allí, sino que en Dios es que nos vamos a refugiar. ¿Qué dice Dios entonces el verso 4? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Paremos allí. Dios dice, yo sanaré su rebelión. Cuando hay un arrepentimiento, cuando una persona se da cuenta que no escuchó a Dios, que no le obedeció, cuando una persona se acoge a este llamado de amor de Dios, que dice, con cuerdas de amor te estoy llamando, te estoy atrayendo a mí, te dice el Señor. Cuando una persona se da cuenta que es Dios prácticamente dándote a ti la oportunidad de despertar, de escapar por tu propia vida, y Él te dice, te quiero perdonar tu rebelión, quiero perdonar todo eso que hiciste en tu ignorancia o en tu rebeldía, pero lo quiero perdonar, no te quiero destruir. Esto es tremendo, porque cualquier ser humano dice, si le haces algo, págale de acuerdo a lo que te hizo. Pero si Dios actuara así, ¿quién puede mantenerse en pie? Dice la palabra. Pero Dios es amor, Dios es perdonador, Dios se conduele del castigo. Dios no quiere castigar a la humanidad. Por eso Dios dice que Él va a hacer que la humanidad vuelva a Él, que esas personas rebeldes vuelvan a Él. Y una vez que vuelve a Él, Dios dice, le voy a bendecir, va a prosperar, va a florecer como esta flor del Líbano, va a ser alguien que va a tener el favor de Dios, la gracia de Dios. Por pura gracia le voy a amar, dice el Señor. No porque merecía ser amada esa persona, sino porque Dios dice, no le quiero destruir. Voy a buscar la manera para que se arrepienta. Y Dios lo ha hecho, hermanos queridos. Dice el versículo siguiente, verso 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Pregunta el Señor. Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién tiene verdadera sabiduría para conocer que fuera de Dios no hay nada? ¿Quién puede comprender que Dios da una oportunidad para salvarle, para evitar condenarle, para evitar castigarle? Y Dios dice, le quiero perdonar, por pura gracia le voy a amar. No me escuchaba, se alejaba de mí, te dice Dios, pero Dios otra vez quiere atraerte de una manera muy especial a Él. Y más que todo, que lo veas como tu Padre. Nos llama mucho la atención que cuando a Jesús los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Ellos antes no hablaban de Padre nuestro, sino de Dios lejano. Sí, Señor, Jehová, terrible eres tú en juicio y justicia. Y Jesús dice, no, Padre nuestro, porque Dios es tu Padre. Dios te ha dado la vida, te quiere sostener. Como un buen padre te ha cuidado, te ha levantado, te lleva de la mano, te perdona tus iniquidades
Pero Dios quiere que te arrepientas, que vuelvas a Él, que estés en las manos de este Padre amoroso que te ama, que regreses a Él. Quizás aquí hay personas como aquella historia del hijo pródigo que abandonó a su padre, pero sin embargo la Biblia dice entonces que cuando ese hijo se volvió en sí, se arrepintió, el padre le recibió como si no hubiera pasado nada. Le abrazó, le besó y mandó a que le restauren en la posición que antes tenía. Y Dios espera de nosotros que reconozcamos si hemos escuchado otras voces. Si hay personas que están adorando ídolos, ofreciendo, como leíamos antes, sahumerios, incienso, prácticas religiosas extrañas que no son hechas para honrar al Dios que creó el cielo y la tierra, prácticas que Dios abomina. Dios dice, arrepiéntete, no lo sigas haciendo, que yo te quiero restaurar. ¿Habrá alguien sabio, dice, que entienda esto? Que entienda que Dios es bueno, que Dios es perdonador, que Dios es juez justo, pero que Él va a hacer justicia a su manera para que aquellos que se arrepienten, aquellos que entiendan que están en deuda con Dios, puedan entonces ser perdonados y reciban esa sanidad, reciban ese amor que Dios les quiere dar. Veamos el medio que Dios ha utilizado. Voy a ir al libro de Romanos, capítulo 5. Me acompaña allí, por favor. Versículo 6. Y tiene que ver con lo que muchas personas llaman el versículo que resume la Biblia. ¿Cuál será? Juan 3:16. Dicen, ese versículo resume la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está, el amor de Dios es que mueve todo. Y Dios ha provisto ya a Cristo, a su Hijo. Jesús vino a la tierra y dice aquí, Romanos 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo, Cristo murió por nosotros, por los impíos. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está. Cristo, dice la palabra de Dios, Dios Hijo, siempre ha estado con el Padre, eternamente ha existido. Jesús una vez cuando terminaba el ministerio terrenal, le decía al Padre, restáurame en la gloria que estaba contigo desde siempre, porque ya había terminado su tarea en la tierra. Y la Biblia dice que Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó todo lo que tenía y vino a la tierra, se humilló, se hizo un ser humano para rescatar al ser humano. No solamente rescatarlo y se lo lleva, no, tenía que pagar el precio primero, tenía que ser Él el que pagara lo que nosotros no podíamos pagar, el que sufriera lo que nosotros teníamos que sufrir. Por eso vino aquí a morir a la tierra para salvar a aquellos que creyeran en Él. Vino a la tierra para dar la oportunidad a los seres humanos de escapar del juicio que venía, escapar de la destrucción que venía sobre ellos. Y Cristo dice aquí, Él cuando éramos débiles vino, a su tiempo murió por nosotros los impíos. Dios ejecutando justicia y juicio en Cristo Jesús. Cristo, la víctima perfecta, siendo Él santo, 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 nunca pecó, nunca ofendió al Padre,
El Padre lo tomó como el Cordero que iba a ser el sustituto en lugar de aquellos que merecían morir. Cristo Jesús. Muchas personas pueden morir por el que es bueno, como dice aquí la palabra, pero por el que es malo. ¿Podrá morir alguien en lugar de otro que ha sido condenado a la silla eléctrica porque cometió atrocidades, mató varias personas? Y tú vas a decir, oh no, pobrecito, que no muera, yo me inscribo en la silla. ¿Y lo harías? No lo haces. Pero eso hizo Dios. Vino Jesús a la tierra para tomar nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos vivir y no morir. Eso hizo el Señor. Por amor a nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Bendito eres, Dios. ¿Y qué dice la palabra entonces cuando estamos ya en Cristo? Cuando Dios ahora nos atrae, nos recibe, nos limpia, sanó nuestras rebeliones, quitó esas iniquidades, las borró, ya no las recuerda. La Biblia dice, las tiró al fondo de la mar, ya no van a salir más de allí. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está. Dios quiere reconciliar al ser humano con Él. Cristo ya pagó el precio. Ya el camino está abierto. Ya el medio está disponible. Dios quiere mostrar el amor a las personas. Ahí está Jesús. Si alguien pregunta que si Dios le ama, hay que explicarle qué significa la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo es que se revela el amor de Dios por el ser humano caído, perdido, que no merecía perdón por sus iniquidades. Pero otra vez Dios dice que se le conmueve las entrañas, su compasión, cuando ve que merece la destrucción. Pero Dios dice, pero yo lo hice, yo lo levanté, yo le di comida, yo le enseñé a caminar, estuvo conmigo desde pequeño. ¿Cómo lo voy a destruir? Entonces Dios apela a otros medios en su justicia, que es Cristo. Y nos dice hoy la palabra, aceptemos ese amor. Aceptemos esa atracción con la cual Dios nos está alando hacia Él, llevando hacia Él. Aceptémosla. Pero para poderla aceptar, tenemos que aceptar el medio de Dios, Jesús. Y Jesús vino para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Debemos creer en Él y debemos arrepentirnos de lo que hemos hecho malo, convertirnos. Convertirnos significa dejar de hacer aquello y seguir ahora el camino de Dios, mantenernos en el camino del Señor. Y entonces aquellos que han sido, como dice aquí, reconciliados, ya no tienen la ira de Dios sobre ellos. Ya el Señor les va a dar esa salvación y vida eterna a los que han sido reconciliados. Pablo decía, reconcíliense con Dios. Les ruego, decía él, reconciliaos con Dios. Es un ruego de parte de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Deja ese pecado. Deja de escuchar esas voces que te alejan de Dios. Deja de seguir ofendiendo a Dios. Escucha su voz. Recuerda que si estás viviendo es porque Él te ha dado la vida. Como decía en el libro de Oseas, yo le daba la comida y ni sabía que yo le daba la comida. Yo le ayudaba a caminar y ni cuenta se daba que le estaba haciendo un bien. Y ellos mejor se alejaban. Dios le hablaba y ellos se alejaban huyendo. Pero si has estado huyendo de Dios, Dios hoy quiere acercarte a Él.
Dios hoy quiere que vengas a Él como un hijo o una hija a buscar el perdón, la reconciliación con su Padre amoroso. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere otra vez, como le decía a su pueblo Israel, que vayas a florecer como el Líbano. Vas a florecer, vas a oler maravilloso, vas a ser alguien frondoso. Otros te van a mirar y van a asombrarse del favor de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque aceptaste la justicia en Cristo, aceptaste la gracia de Dios, aceptaste lo que Dios te está ofreciendo y tomaste la decisión de creer en Él, seguirlo a Él y dejar de hacer aquello que ofende a Dios. Es una decisión tuya. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 12, nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero aquí no está diciendo que somos ¿qué? Deudores. Debemos algo. Somos deudores a Dios. Este gran favor que Dios ha hecho hacia nosotros, a nuestro beneficio, nos hace ser deudores a Él. Cuando tú le haces un bien a alguien, digamos que no merece nada, y tú por compasión vas y te esfuerzas y lo levantas y le haces lo mejor, por lo menos tú esperas que no te tire basura en la cara, que no te haga algo dañino a ti, que le estás extendiendo una mano amiga. Eso dice aquí la palabra. Somos deudores a Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo que a Él le agrada y no hacer lo que le desagrada. Comportarnos correctamente delante de nuestro Padre. Reconocer que Él nos ha dado vida, que nos ha perdonado. Entonces, la lucha que hay entre la carne y el Espíritu dice: por el Espíritu hago morir las obras de la carne. Allí está ese deseo que siempre venía y ahora tú tienes al Espíritu Santo en ti que te capacita para vencer esos deseos de la carne y entonces vas a vivir, dice la palabra. Pero si no te dejas guiar por el Espíritu, vas a morir, dice la palabra. Dice más el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No son los que viven hablando por hablar. Allí la palabra lo define muy claro. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, tendríamos todos que evaluarnos. Cualquier decisión que estás tomando o que has tomado en el pasado, ¿basado en qué lo hiciste? ¿Te guió el Espíritu Santo para eso? ¿Buscaste en la palabra y Dios te está diciendo sí, ese es lo correcto? ¿O te estás dejando llevar por tus emociones? ¿O por palabras que otros dicen muy bonitas que te convencen? Y es como creer que allí está el poder y dejas a Dios. Como decía también en Oseas, que Dios les llamaba, pero ellos se alejaban. Y iban a sacrificar a Baales, iban a hacer lo indebido. Hermanos queridos, si tienes al Espíritu Santo de Dios, si has creído en Cristo Jesús como tu Señor, tu Salvador y estás viviendo en esta vida que Dios espera, el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo quiere guiarte a toda verdad. El Espíritu Santo quiere que le obedezcas. Tienes que dejarte guiar por Él y cuando eso sucede, da testimonio de que tú eres de Él. Hay personas que viven, dicen, sí, yo soy cristiano, pero estás viviendo como un mundano. Y dice, oh, todo está bien. No hay ni siquiera el redarguir del Espíritu. Tú no eres de Dios, que sepas. Tú estás engañándote a ti mismo.
Porque la persona que es de Dios, hay un cambio en esa persona. Cuando una persona recibe al Espíritu Santo de Dios, su vida es otra, es transformada. Está en medio todavía de este mundo terrible. Hay luchas en su interior, claro que sí, pero hay alguien ahora que te va a dar la victoria. Hay alguien que ahora está en tu corazón reinando y guiándote, y verás que toda tentación que venga a tu vida es vencida. Porque ahora el que está dentro de ti es más fuerte que el que antes te tenía esclavizado, el Espíritu Santo. Si te dejas guiar por Él, aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Te dejas guiar por Él, es testimonio de que tú eres de Dios. Como dice el verso siguiente, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Puedes decir, Abba, Padre, pero Dios es Dios, sí, pero Él es mi Padre. Mira a Dios como tu Padre, tu Creador, tu Señor, tu Salvador, el Rey del universo, sí, pero también como tu Padre, como el que tiene misericordia de ti, como el que tiene compasión de ti, como el que te quiere enseñar cuando estás haciendo algo malo, viene, te acerca a Él y te enseña, así no, de esta manera es que se hace. Si sigues haciendo este lado, vienen estas consecuencias, y si lo haces correctamente, vienen estas bendiciones, y te enseña. Entonces, tú le puedes decir a Dios, tú eres mi Padre, Señor. Y sabes, hay una gran diferencia en poder comunicarse con Dios como solo Dios y comunicarse con Dios como mi Padre. Como mi Padre que estás en los cielos. Como mi Padre que me ha dado la vida. Que tú puedas reconocer que si estás viviendo no te hiciste solo, Dios te hizo. Te puso en el vientre de tu madre, te diseñó allí. Lo que salió del vientre de tu madre, así quiso Dios. No te compares con nadie, tú eres único, tú eres única. Así estás. Ahora Dios espera de ti que le conozcas, que aprendas su camino, que le obedezcas y que recibas siempre su bendición y su protección. Él está contigo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Me imagino que hay luchas. Todo el mundo tiene luchas, pero ¿quién está venciendo en esa lucha? ¿El espíritu o la carne? ¿Quién está venciendo? ¿Qué hay en ti? ¿Te sientes hoy al analizar este mensaje en paz? ¿O dices, ay Señor, yo te estoy fallando? ¿Qué hay en ti? Porque Dios conoce lo que estás haciendo. ¿Le llamas el Altísimo, pero lo estás enalteciendo? Dices, Dios, quiero honrarte, pero en verdad le estás honrando en tu diario vivir. ¿Cómo estás viviendo? Estás hablándole a Dios no con hipocresía, porque Él conoce tu corazón. No puedes convencer a Dios de algo que no es correcto. Y el corazón del hombre es engañoso, dice Jeremías 17. Es perverso, Dios lo conoce. Más vale es que miremos el plan de Dios de perdonarnos, mostrar su amor, su misericordia, y aceptemos esto. Volvamos a Dios. Aceptemos esa atracción amorosa. Es una atracción divina, pero es gloriosa, es maravillosa. Que Dios te está llamando hoy. Que Dios quiere revelarse a ti. Que Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Pero mientras estés confiando en ese Egipto, en Asiria o en Baales, no lo vas a conocer. Tienes que reconsiderar tus caminos y decir, Dios, perdona nuestras iniquidades. Dios, volvemos a ti. Dios, no tengo más nada que ver con esos ídolos. Dios, y Dios, hemos leído en Oseas, Dios dice, te voy a escuchar, te voy a oír, te voy a recibir, te voy a perdonar. Vaya por favor al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Y en este libro, en 2 capítulos, voy a terminar este mensaje.
Pero nos explica la palabra quién es Dios, qué ha hecho y qué espera entonces que nosotros hagamos ahora. Después que nos arrepentimos y estamos en sus caminos, ¿qué espera Dios que hagamos? Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Paremos allí. La Biblia nos manda a nosotros a amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si tú quieres darle algo bueno a alguien, amor, ¿qué más? ¿Qué mejor que eso hay? El amor proviene de Dios porque Dios es amor. El que ama, dice, es nacido de Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Hay personas que viven odiando, que viven vidas tristes, afligidos, con una historia terrible y una cadena de odio y de rencor interminable, de tantas cosas que le han hecho. ¿Cómo pueden amar? A menos que recibas el amor de Dios, no puedes amar a nadie. Pero cuando tú reconoces que has hecho algo tan malo que mereces la condenación, y Dios dice: no te quiero condenar, te he creado, como le dijo Dios a Efraín, a su pueblo de Israel. Dios dice: voy a disponer de otro medio para que tú recibas entonces el perdón, la sanidad, la salvación, como muestra de mi amor a ti. Hay personas que viven quejándose de todo en la vida, y si le hablas de Dios, dice: ¿cuál Dios? Mira cómo he vivido una vida tan triste, una vida terrible. Pero a menos que se den cuenta que Dios es amor y que Dios le ama y que es un ser humano que Dios quiere salvar, cuando logran darse cuenta que en verdad Dios les ama, que no los creó para que vinieran a sufrir a la tierra, como muchos dicen. Muchos creen que están en la tierra es solo para venir, sufrir y hacer cosas malas. No es ese el objetivo de Dios. Dios es amor. Y si recibes el perdón de Dios, entonces vas a conocer el amor de Dios. Si sabes quién es Cristo, que es Dios y vino a la tierra a pagar por tus culpas, tus pecados, para que Dios no te tuviera que condenar al eterno castigo del infierno de fuego, el lago de fuego. Cuando logras entender que es por amor que Dios lo hizo, tú dices: ¿Dios a mí? ¿Pero por qué a mí? Porque eres un ser humano creado por Él mismo, por Dios, y te quiere salvar. Entonces tú recibes el amor de Dios y Dios ahora te dice: comienza a perdonar todos esos que tienes en tu lista, perdónalos, todo lo que te hicieron, porque más te han perdonado a ti ahora. Más has recibido de Dios. Aleluya. Por eso Jesús, una vez enseñando sobre el perdón, y cuando habla del Padre Nuestro, que nos hace decir: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y dijo: si ustedes no perdonan sus deudores, el Padre no les va a perdonar sus deudas. Entonces, una está unida a la otra. Cuando una persona recibe el perdón de Dios, Dios dice: ahora aplica lo que has recibido, da por gracia lo que por gracia has recibido. Cuando una persona recibe el amor de Dios, ahora Dios dice: ahora comienza a dar amor a otros. Principalmente a los de la familia de la fe. Luego a aquellos desconocidos, a aquellos que te odian, ama a tu enemigo, ámale también. No tengas odio contra nadie, no guardes rencor contra nadie. ¿Para qué? Para que no entre una raíz de amargura a tu corazón y dañe todo entonces. Tienes que cuidarte. Y Dios nos dice aquí: amados, amémonos unos a otros.
porque el amor es de Dios. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está el amor. El amor es que Dios mismo tomó la iniciativa, nos amó de pura gracia, Él ha dicho. Por pura gracia le voy a amar, no porque merezca ser amado. Si vivía ofendiéndole, cometiendo pecado, entonces Dios nos amó a nosotros, envió a su Hijo como propiciación a pagar el precio por nosotros, nos compró a precio de sangre y todo otra vez para decir, mira cuánto te amo, te dice el Señor. Con cuerdas de amor te estoy atrayendo, te dice el Señor. Más vale que te dejes guiar por esas cuerdas. Más vale que no trates de zafarte de ellas. Más vale que no trates de buscar otra alternativa. Porque Dios quiere que recibas su amor y su perdón en este día. Porque Él no te quiere destruir. Aunque lo merezcas, no te quiere destruir. Él dice que su compasión está allí, no te quiere tener que castigar, pero espera que te conviertas a Él. Espera que te arrepientas, que dejes eso que estabas haciendo. Y entonces, que una vez que lo recibes, dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y dése cuenta que hay un verbo deber, es un deber, es una obligación. Debemos amarnos unos a otros. Jesucristo dio ese mandamiento. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Fue un mandamiento. Dice, si Dios nos ama así, nos ha amado así, nosotros. Y luego vamos a ver de qué manera nos podemos manifestar, mostrar ese amor. Voy al versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor se ha perfeccionado para que tengas confianza el día del juicio y quita todo temor. En todo creyente verdadero se aplica este versículo. Una persona que antes era terrible y ahora es pura masa de pan, dicen algunos, amorosa esa persona. Todo el mundo le lleva bien, todo el mundo le quiere y algunos allá vienen en contra tratando de destruirle y le devuelve con amor. Cuando una persona está llena de amor, déjame decirte, transforma a los demás. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios en nosotros. Y podemos amar aún a nuestros enemigos con el amor con que hemos sido amados, con el amor de Dios. Por eso la Biblia dice, ámense. Y solamente ustedes se aman y el amor se perfecciona en ustedes, no hay temor. Si alguien viene, no, que cuidado, que el juicio, no hay juicio. Pablo mismo decía, nadie me juzga, ni yo mismo me juzgo. Solo Dios es que nos va a juzgar, pero Dios sabe lo que estamos haciendo y sabe que estamos en sus caminos correctamente. No hay temor. Podemos vivir tranquilos en esta vida. Versículo siguiente. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Hay temor en ti de algo?
No has sido perfeccionado en el amor todavía. ¿Crees que Dios no está en control de tu situación? ¿Crees que Dios te va a dejar abandonado en las manos de tu enemigo? ¿Crees que Dios se olvidó de ti? ¿Crees que Dios no sabe aún lo que estás pensando, tus emociones, tus sentimientos, tus lágrimas? ¿Tienes temor de que algo te va a pasar? Dios dice, entonces no lo conoces a Él. No has sido perfeccionado en el amor de Dios que te ama de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti para que tú creas en Él y no te pierdas, tengas vida eterna. No lo conoces a Él todavía. No has sido perfeccionado. No puedes dar amor. Tienes que perfeccionarte en ese amor. Tú dirás, ¿cómo me perfecciono en el amor? Siguiendo la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Jesús en la Sermón del Monte dio allí pautas muy claras. Algunas de ellas dice, si tu enemigo, dice, si alguien te persigue, bendícele. Si alguien te golpea de un lado, dale el otro, pero no le golpees tú a él. Si alguien es tu enemigo, dice, ámale, pero te quiere matar y yo quiero que le vaya bien. No hay manera allí. Tú quieres amar a una persona, que esa persona te quiere destruir. Estás siguiendo el mandato del Señor. Estás perfeccionando el amor. Ama a tus hermanos, ama a aquellos que te rodean. Tú dirás, pero hermano, soy un ser humano que tiene a Dios en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Y el amor de Dios ha sido derramado en ti. Ponlo en práctica y verás que eres alguien distinto, diferente. Pero ponlo en práctica. Reconsidera bien tu camino. No eres el mismo, la misma de antes. Si ya Dios te ha perdonado, si estás ahora en los caminos del Señor. Dice el versículo siguiente, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si hay alguien que cree que ama a Dios y aborrece al hermano, está mintiendo. Aleluya. Es un mandato. El que ame a Dios, ame a su hermano. Y usted podría decir, hermano, pero es que hay otros que son tan difíciles de amar. Eso es cierto, quizás tú y yo seamos uno de ellos. ¿Por qué tiene que ser el otro? Es difícil llevarse bien con las personas, ¿sí o no? Temperamentos diferentes, cosas raras. Es difícil, pero no imposible. Se puede. Con buena voluntad tú dices, pero si Dios me amó así, si Dios no quiso destruirme, más bien mostró compasión y me amó, ¿no voy a mostrar compasión con la otra persona también? ¿No voy a amarle también? Y ese amor, cuando la palabra habla amor, es la palabra ágape aquí. Sabemos que en el griego hay varias palabras que definen en español amor, pero aquí es ágape, es amor genuino, amor verdadero, amor como 1 Corintios 13, que no hace nada indebido, que no es buscando sacar provecho, no, es amor de gracia. Es amor porque quiero amarle y punto, no para sacarle nada. De esa manera es que está hablando. Entonces termino en el capítulo 3 con alguna sugerencia. Versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahí está, ya lo conozco. Pero ahora nos dice cuál es la respuesta. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí la cosa cambia. Es bueno recibir
pero es difícil dar. Pero Dios dice en su palabra, si tú has recibido algo, otros lo necesitan. Lo que tú tienes, no te quedes con ello egoístamente. Más bien, repártelo, dalo, que nunca se te va a acabar. Mientras más des, más te va a dar Dios. Hay quienes reparten, dice la palabra, y les es añadido más. Entonces, tú vas a dar amor, un amor otra vez genuino, verdadero, y Dios te va a llenar de amor cada día más. Vas a tener más compasión. Cuando alguien esté sufriendo, tú vas a sufrir también, porque ¿cómo puedo hacer para ayudarle? ¿Cómo puedo amortiguar su dolor? Vas a decir. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en ti. Eres una persona cambiada, transformada por el amor de Dios, porque sabes que Él te perdonó, te buscó, extendió esa cuerda de amor a tu vida y te dice, yo no te quiero destruir, acércate a mí, te dice el Señor. Y dice el versículo 17 y 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar de bendecir a alguien? ¿Cuántas? El que sabe hacer lo bueno y no lo hacen, dice la Biblia, es pecado. Dios dice en su palabra, no le digas a tu prójimo, oh, vete y no le das algo para que lleve cuando tú le puedes dar. Si ves a tu hermano tener necesidad y tú puedes y aprietas y dices, no le voy a dar porque ¿con qué me quedo? Con la gracia de Dios te queda y verás que Dios te da más. Pero no dejes que tu hermano se muera en esa condición, tenga hambre o necesidad. Tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que aprender a amarnos correctamente, no de palabra y de labios solamente, dice aquí, sino de hecho y en verdad. Amarnos. Miremos quién a nuestro alrededor está en necesidad, no para publicarlo, hermanos, como algunos, pongamos en oración a fulano que está pasando esta. Ay, hermano, usted es noticiero ahora. Vaya sin avergonzar a esa persona y ayúdele. Que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Ayúdele. No busque que otros sepan lo que estás haciendo. Ámale como Dios te ama a ti, de manera correcta. Permita a Dios que nosotros no solamente aceptemos este llamado de Dios, sino que tomemos este reto de Dios de dar su amor a los demás, de dar su gracia a los demás. De hablar a los demás que están tan extraviados y decirles, para Dios todo es posible, Dios te puede transformar, Dios puede cambiar tu vida. Personas que han sido quizás los más amargados, Dios los puede volver los más alegres. ¿Por qué? Porque van a decir, Dios me llenó mi boca de alabanza, de risa mis labios. ¿Por qué? Por el bien que he recibido de Él. Permita a Dios que todos podamos vivir de esta manera que Dios espera. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito eres Dios para siempre. Los que hemos conocido el amor de Dios, podemos dar ese amor. Podemos llevar más y más personas a Cristo. Analiza tu vida. Cierra tus ojos si desea y pídele a Dios que te revele por qué ese temor que has tenido, por qué esa duda que has tenido, qué hay en ti que ha provocado eso, y pídele a Dios que te perdone el que no has dado amor como has debido hacerlo, que no has escuchado su voz como la has debido escuchar y que no has amado a tu hermano como lo debías haber hecho. Pídele perdón a Dios.
Vuélvete a Dios en este día. Recibe de Dios el llamado a acercarte a Él. Esas cuerdas de amor no las rechaces más. Dios ha hecho tu vida, todo lo que tienes, Él lo hizo. Él te ha dado alimento desde que naciste, te está alimentando, aún desde el vientre de tu madre te estaba alimentando. Él tiene cuidado de ti y lo ha tenido siempre. Aunque has vivido cosas duras, te ha dado crecimiento el Señor y te ha mostrado que Él siempre ha estado contigo. Pídele perdón al Señor y dile que recibes su llamado, que recibes el perdón, que recibes la sanidad de tu rebelión, que recibes esa transformación de tu corazón, que recibes su gracia. Díselo al Señor. Usa tus palabras, tus medios y díselo al Señor. Dios quiere escucharte. Dios quiere saber de ti mismo, de ti misma, que reconoces que te habías apartado, que aunque le decías eres el Altísimo, no le estabas enalteciendo, pero que ahora comprendes que Él es un buen Padre, que Él es bueno y te ama. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos todo lo que nos muestras, tu gran amor, tu compasión, el perdón que nos das, tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias aún porque quieres que vivamos sin temor en esta vida, conscientes de que estamos en tus manos y que estás en control de todo. Perfecciona, Dios, tu amor en nosotros. Perfecciónalo. Esas áreas que parecen difíciles o imposibles, para ti es muy fácil, Señor. Danos esa capacidad de amar a otros como tú nos has amado a nosotros. Glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón.